bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio. Las personas con discapacidad hablan. Es todavía en el marco de la celebración del Día de la Discapacidad, que se celebraba el 3 de diciembre. No recuerdo hace cuánto ya estaba programado este conversatorio, pero lo tuvimos que posponer por el sismo que hubo a principios del mes. Entonces, por cuestiones de protección civil, pues lo pospusimos y aquí estamos. Nos acompaña para compartirnos su experiencia o su experiencia de vida los psicólogos Cristina Domínguez, Miguel Ángel Miranda y Enrique Álvarez. Van a compartirnos su experiencia. La discapacidad es una mirada personal, más o menos 15 a 20 minutos una participación, después una réplica, y para conversar también con ustedes, que nos puedan dar comentarios, preguntas. Agradecemos a Resiliente por haber organizado y recibido aquí esta tarde. Y pues esperamos que este conversatorio sea un espacio de reflexión no solamente para ahora, sino que pueda tener un impacto en nuestra vida personal y nuestro trabajo diario, cotidiano e individual. Primero Marco, por favor, para la bienvenida a este conversatorio. Pues bueno, más que decir algo, vengo a escucharles, pero les agradezco mucho que se encuentren aquí en este lugar, que es Proyecto Resiliente, un espacio de inclusión laboral para personas con discapacidad. Pues bueno, que pueda ser tomado de diferentes formas, de diferentes expresiones. Antes de la pandemia teníamos toda una agenda de organizaciones, colectivos, que podían venir a presentar en sus proyectos o hablar de diversos temas, y pues bueno, la propia pandemia tiró eso, entonces espero que a partir de aquí pues justo pueda haber una conversación cada semana. Les agradezco a todos los que se encuentran en este lugar y bueno, venimos a escucharlos. Gracias, Marco. Empezamos entonces con la participación de Cristina Domínguez para que nos cuente su experiencia. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. ¿Por dónde empezaré? Bueno, yo desde que yo era una niña he sufrido ese estigma que tiene la sociedad sobre las personas con discapacidad, porque se nos ha visto como a los niños eternos, como los que necesitamos ser cuidados. Necesitamos ser asistidos pero no de una manera buena, sino de una manera lastimosa y de una manera que a mi parecer no es muy digna para nadie, porque pues se nos ve como esa carga familiar, esa carga social que el modo que esté aquí ya se tiene que pues convivir, ¿no? O tratar de sobrellevar esa carga, como ya lo dije. Incluso en las familias se nota la poca experiencia que tienen las familias, porque algunas familias pues la verdad es que no saben ni qué hacer con el niño o la niña con discapacidad. Lo primero que se piensa que puede hacer con este hijo, ¿no? Y se tiene que morir aquella idealización que se tiene sobre su hijo. Es lo primero que se tiene que hacer, y es un miedo bastante duro para la familia y para todos los miembros que conviven con esa persona, ¿no? Yo, en lo personal, pues, estoy a punto de independizarme, estoy a punto de irme a vivir sola, y pues, ha sido muy difícil el convivir con una familia que cree que no voy a poder valerme por mí misma, que no sé qué es el dinero, que no sé ni qué hacer con mi vida. La verdad es que no sé nada, porque apostar que a los 6 meses de que yo me pueda vivir sola, de eso hay apuestas en realidad sobre cuánto voy a durar viviendo sola. Hay apuestas de 4 meses, apuestas hasta de un mes, y eso me parece muy injusto, no solo para mí, sino para
discapacidad como personas, como seres humanos, como individuos, ¿no? Y cada individuo tiene sus dificultades. Sé que como cualquiera me da a costar mucho trabajo adaptarme a la vida individual, ¿no? A organizar mis gastos, voy a tener que tal vez conseguir un poquito de más solvencia económica, voy a tener que hacer sacrificios, pero esos sacrificios los hacen todos, ¿no? Los hacen incluso todos los que estamos aquí, y yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa incertidumbre de que muchas veces qué voy a comer mañana, o cómo voy a pagar la luz en mi casa, o el internet. Obviamente que sé que me voy a enfrentar a todo eso, y obviamente tengo miedo, como todo ser humano, al salir solo, pero yo creo que como sociedad, y como seres humanos y como familia, la unidad es lo primero que tiene que pensar, ¿no? Si quiero que mi hijo realmente sea independiente, pues le voy a enseñar a trabajar, le voy a enseñar a ser independiente, no solo económicamente, sino emocionalmente, que aprenda a defenderse de la sociedad, porque sabemos que esta sociedad para gente con discapacidad pues no es muy amigable. Hay muy pocas oportunidades laborales, hay muy pocas oportunidades de salud pública, porque ¿qué creen que un ginecólogo o un proctólogo no sabe cómo tratar a una persona con discapacidad? Y yo lo que les diría a esas personas a esos precisamente que no saben cómo tratar a un ser humano con discapacidad, es tratarlo como todos. O sea, no es un extraterrestre, no es alguien extraño, es simplemente un cliente, un paciente, es lo que es un ser humano. Y si le preguntas o te comunicas con él en lengua de señas, o buscas la manera de comunicarte con él, créeme que te va a decir lo que él necesita. No necesitas preguntarle a su familiar o a quien lo acompañe, porque a lo largo, antes de encontrar empleo, el residente que le agradezco mucho más por la oportunidad de darme una oportunidad laboral. Antes de entrar aquí a trabajar, yo sufrí mucha discriminación. Sufrí discriminación de psicólogos que estaban reclutando gente con discapacidad y que se supone que las instancias del DIF estaban preparadas para recibir a una persona con discapacidad. Me hicieron el examen y todo, el examen de actitudes, y ya todavía no, y al final me sacaron de la sala y le dijeron a mi mamá que entrara, porque en ese momento mi mamá me estaba acompañando a mi entrevista laboral, ¿no? Así que pero mi mamá iba a entrar de solo te empujo, ¿no? Que solo fue, y yo soy tus pies, siempre me dice que soy tus pies. Mi mamá solo iba como apoyo, para moverme, ¿no? Y la hice pasar a la sala y me sacaron a mí y le dijeron a mi mamá que no tenía ninguna oportunidad laboral para mí. Pero yo les pregunto, ¿por qué no me dijeron a mí personalmente lo que no tenía nada para mí? ¿Por qué se lo tuvieron que decir a una persona que solo iba a acompañarme? ¿Por qué no hablar conmigo personalmente? ¿Por qué no darme la oportunidad de demostrar que no tengo ninguna discapacidad intelectual y que entiendo perfectamente si no me pueden dar una oportunidad laboral? Eso me pareció muy insultante, muy discriminatorio, y así les puedo contar miles de historias de discriminación en universidades,
en lugares de trabajo, en la calle, cuando la gente me ve y me ve aquí en el centro, viniendo a trabajar, me ve con una cara de pobrecita, porque la dejan ahí en la calle con el lo único que estoy haciendo es esperando a mi mamá para que me traiga para acá. O sea, te lo juro, me dan dinero, me dan una de 10, me dan propina y ni siquiera la pido, o sea, me dejan dinero aquí en la mesa cuando yo ni siquiera lo pido. Y eso me parece, no muy insulto, pero sí muy gracioso porque muchas veces las personas con discapacidad no están pidiendo dinero, simplemente pues está ahí parada esperando la ruta o esperando cualquier cosa y que te den dinero pues sí te da mucha risa, ¿no? Que te vean, no sé, que te vean con ojos de lástima, porque así me ve la gente y yo solo me río de eso. Y como esas historias, les aseguro que la gente con discapacidad que está aquí ha vivido muchas de ellas y otras más. Podríamos hacer un libro con todas las historias que podemos contar como gente con discapacidad. Y me parece que esta mirada hacia la discapacidad tiene que ir cambiando y modificándose con el tiempo. Y creo que este tipo de proyectos ayudan bastante a ese cambio de paradigma, a ese cambio de idea, a ese cambio de mundo, ¿no? Porque
compañeros que existen hoy en día en el estado de Morelos que no saben si mañana van a comer, compañeros con discapacidad que viven y que tienen familia y que realmente no tienen ese acceso a un sustento más allá de la beneficencia, si así le podemos llamar, de los apoyos. Pues bueno, en realidad no existe un camino de desarrollo integral, si así le podemos llamar, a las personas con discapacidad. Precisamente por eso les digo que yo soy activista, porque bueno, quiero de alguna manera cambiar eso, no sé si se pueda, lo vamos a intentar. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia en la discapacidad, yo considero que lo más importante a cierto nivel definitivamente es la familia. Igual como decía Cristina, creo que la familia es la piedra angular del desarrollo que puede tener o no una persona con discapacidad. Precisamente el apoyo, apoyo al fin y al cabo. Entonces, desde mi punto de vista, pues también les digo, a lo mejor muchas veces me siento incómodo al intentar explicar mi situación, porque bueno, a mí sí se me ha dado, se me dio cierto apoyo que pues me hizo de alguna manera, pues aquí los tres somos psicólogos y eso ya demuestra que de alguna manera hay ese apoyo, digo, ha habido forma de poder salir de ahí. Por otro lado, sí tenemos que ser bien claros que existe la discriminación, que existen situaciones, como les digo, que en ocasiones pasamos por alto, que normalizamos al punto de decir que incluso las personas que se empieza a culpar a las personas con discapacidad, por ejemplo, de no poder acceder a algún lugar, de no poder formar parte de la vida pública del Estado. Situaciones también, ahorita lo comentaba con el profesor y lo... Sí, no cansarnos de decirlo, no cansarnos de exigirlo, no cansarnos de generar estos espacios, de generar acciones tendientes a cambiarlo. Más allá de que, como les digo, existen muchas leyes, muchas convenciones que hablan de que cómo deberían ser las cosas, pues no se están llevando a cabo. Otro punto que también siento que es muy importante, y lo mencionó también Cristina, que tiene que ver con esta parte de cómo se conceptualiza a una persona con discapacidad, que precisamente es esta parte de los niños eternos, ¿no? De que a pesar de ser adultos, todavía se trata como niños. Yo les podría dar en mi experiencia de que yo en los espacios laborales que he tenido, a pesar de que soy psicólogo y a pesar de que trabajo, pues de todos modos existe como que esa estigma, ¿no? De que de alguna manera pues no eres del todo capaz. A lo mejor si estás aquí, si trabajas y todo, pero no sé, se me ocurre a lo mejor pensar en no eres una persona completa, pensando en esta manera de ver a la discapacidad como, no como persona, sino como algo más, como un ente ahí entre persona y animal, me atrevería a decir, a lo mejor en ciertas discapacidades. Pero bueno, en conclusión, yo creo como que abarcando todos los temas, es necesario que, en primer lugar, las personas más cercanas de las personas con discapacidad efectivamente como que hagan conciencia de todo, pues como decía Cristina, el potencial, todas estas oportunidades que puede tener una persona con discapacidad, y a partir de ahí empezar a pensar en contagiar, en hacer conciencia en las demás personas, para que más adelante, justamente igual como decía Marco, avanzar a esa utopía que en unos años, o a lo mejor nunca también, se pueda lograr que tengamos una ciudad incluyente, un estado incluyente. ¿Por qué no soñarlo? Porque al final es eso, es soñarlo. Pero más allá de que se quede ahí, creo que podemos emprender acciones que más adelante nos van a hacer lograr un estado, una ciudad incluyente al menos. Y eso sería todo. Muchas gracias.
escuchamos al psicólogo Enrique Álvarez. Bueno, gracias al Resiliente, que es un proyecto además, no va a ser inclusivo, porque es un término que nunca me ha gustado por el inglés, inclusivo. Prefiero el término latino inclusión, pero a mí me tocó nacer en una época en la cual no existía ni la palabra inclusión ni la palabra discapacidad, así que no voy a hablar de la discapacidad ni de las personas con discapacidad, porque éramos los inválidos, minusválidos, los impedidos, y así la ONU fue cambiando de término cada 10 años. La década de los impedidos, la década de los inválidos, de los minusválidos, hasta que llegó con su presidente de ustedes, Vicente Fox Quesada. Las personas con capacidades diferentes. El problema es quién las tiene iguales, quién las tiene diferentes. El otro asunto era que nunca en este término cupieron los sordos, porque la sordera no se ve. Ni cupieron los esquizofrénicos, porque los locos eran encerrados, ya se decía Michel Foucault en la historia de la locura en 2 tomos, y paraban en el lugar de la reclusión o en las naves de los locos estupefactos. Esquizofrenia, depresión y otras cosas que son consideradas estigmáticas. De alguna manera, aunque Miguel Ángel lo dijo con un sentido bien sentido, la familia es con la que menos viví, con la mía, por ciertas razones históricas. No había políticas públicas, hoy tampoco. Lo que hay son becas o estímulos económicos, que no son despreciables, pero no resuelven nada. No había más opción que la caridad, como hoy, llámese Teletón, o llámese como se llame. Como dice Miguel Ángel, como dijo Cristina, a mí también me han dado limón en la calle. Les he dicho, oye, ¿qué te pasa? Si no estoy pidiendo. Es más, no sabemos dar ayuda. Me han dado ayuda y me han tirado. Y luego me dicen, ¿y todavía te enojas, cabrón? Pues pregúntame primero, 1, si necesito ayuda, y 2, ¿cómo me puedes ayudar? Porque bajando un pullman, un tipo se me paró enfrente y me dice, ¿cómo te ayudo? Pues quítate, güey, me estorbas. Aquí el problema es, no estorbes. Déjame ser y se acabó. Mi madre me lo contó, porque no tenía edad para acordarme de esas cosas. No porque hubiera represión inconsciente e irracional de procesos intrapsíquicos antes de los 2 años. Pero me contó que cuando me dio polio, a mi hermana le dio neumonía. Ella desesperada fue a la basílica y le dijo a la Virgen, si se muere uno, que se muera el niño. Se murió la niña de neumonía. El niño está hablando aquí. ¿Qué necesita vivir una madre para elegir qué hijo vive o muere? La familia no es como la tuvo Miguel Ángel, o como la tiene Cristina, como otros no la tienen. El problema es que faltan políticas públicas y eso hay que admitirlo, y serias. En otros países a las madres que cuidan niños con discapacidad, el gobierno les da un salario de trabajo, porque es un trabajo, además de la famosa beca que decía Drácula, la beca salario. El problema de fondo es que faltan políticas públicas serias. Ya no digo de empleo, ya no lo digo de verdad, porque efectivamente el problema del estigma y el estereotipo son dramáticos. Depende de cómo los enfrente cada uno. Yo llevo más de 60 años enfrentándolos, por eso le digo a Cristina, ya no chingues, no te puedes pasar toda la vida peleándote con todo el mundo porque te desprecia. Pues que te desprecien, muy su problema. No te puedes pelear toda la vida.
Yo me he peleado toda la vida, todavía me peleo. Voy a lugares y le digo, oiga, arreglen esa puerca rampa, arreglen ese baño. A Marcos le dije, ese baño todavía me falta algo a esto, a aquello. Nunca se le quitó la tentación de estar corriendo al prójimo. Pero el problema no es que sea la persona con discapacidad, es una familia entera. Mi madre me decía, no estudies. ¿Para qué si tus hermanos te van a apoyar? Hoy todos me piden apoyo económico porque ni uno estudió. Y el único que estudió es el que le daban 2 horas de vida por un daño cerebral al nacimiento, entre otros problemas. Y es el único que después de 2 horas de vida de pronóstico tiene más de 56 años de vida. Y es el único que acabó la prepa. Me preguntaron, ¿qué hubiera pasado si no te hubiera dado polio? ¿Serías más chingón? Así me lo dijo la psicóloga con doctorado de la UNAM, especialista en inclusión e integración, Elisa Sadayan. Le dije, yo creo que sería peor, sería como mis hermanos. Yo no estudió. ¿Por qué? Porque mi mamá pensó que los que tienen que trabajar son ellos, que me mantengan, porque yo no me voy a poder mantener. Y nunca se quitó de su cabeza mi mamá, ¿qué va a ser el día que yo me muera? ¿Qué va a ser de Miguel Ángel el día que se muera tu mamá? Porque se va a morir, no es un mal deseo. Se va a morir, palabra de autor, no es un pronóstico. ¿Qué va a ser de ti? No sé, ese será tu problema. Es tu problema existencial. ¿Y qué va a ser de Cristina? Me ha tocado ver familias como ella, cuadriplégicas, que dependen físicamente de otra fuerza. Ese no, ese como arrastrándose o retado, o como se ahí va. Pero ella sí necesita apoyo de otro que le enseña, a fortiori. El problema es que ella puede mandar y decir, espérate, eso no lo quiero yo. El problema del respeto al sujeto de la actividad y al de la voz, espérate, yo soy el sujeto de la actividad, no tú. Si no me quieres apoyar, no hay problema. No importa. El problema es que se ha vuelto una lucha de nombres. ¿Qué nombre le ponemos? Persona con discapacidad, porque discapacitado suena feo. Chueco, feo. Torcida, feo. Inválida, feo. Y cambiamos el nombre y de todas maneras no resolvemos un carajo. El problema no es de nombre, ni de nuevas leyes que no se cumplen, que se las pasan por el arco del triunfo. El problema es de cómo efectivamente vamos cambiando una realidad donde por lo menos Cristina pueda estudiar y acabar una carrera. Y si se quiere casar con ojitos de huevo, que ojitos no quiera, ese es problema de ojitos de huevo, él se lo pierde. ¿Sí? Pero uno tiene derecho a soñar también. Porque todos soñamos. No me digan que ustedes no. Aunque sus sueños no se hagan realidad, porque no se hacen realidad desde el sueño. Por eso son sueños. Si no sería la realidad. ¿Y para qué queremos una realidad que ya es realidad? La que queremos es la que soñamos. Y es la que no tenemos. Pero pudiéramos tener. El problema de la discapacidad, según mi opinión, es un problema cultural e histórico. No es que los tres que estamos aquí seamos discapacitados o no, que no lo somos. Son las barreras. Aquí ya pusieron una escalera o una salvaescaleras que nos permite a Cristina y a mí entrar. Porque no la quiso usar. Pero para eso está, para que la use él. Si no la quiere usar, no es su bronca. Pero en el fondo se trata de eliminar barreras, obstáculos jurídicos que se hagan efectivas, administrativas, y que no le digan, es que no tienes derecho a examen, como le dijeron a Isaura Margarita, porque tienes síndrome de Down y es ciega y no podía entrar a estudiar la licenciatura en piano en la UAM porque va a bajar el nivel de la escuela, según la directora. Pues que baje el cuerpo nivel. Pero si la chica toca mejor el piano que la directora y da conciertos que no ha dado nunca la directora, que la chica, la directora no me importa. Bueno, finalmente a estas alturas del partido, ya que me puede importar, ya me jubilaron, ya estoy fuera de la UAM, ya no cuento, pero objetivamente y en la historia cuenta lo que uno quiere contar, porque los cuentos los cuenta uno. Y para eso son los cuentos.
dijera el buen Jacques Lacan, ¿sí? Nuestra historia es historia de discursos y de narrativas. Y la narrativa puede ser una u otra, que para eso sirve la locura, para contar el mundo como quisiéramos que es, no el mundo asqueroso que tenemos. Que yo le pregunté a Miguel Ángel, ¿cuántas novias te cortaron cuando era mi estudiante? La primera que tuvo antes del accidente lo cortó. Es normal. Tuve otra compañera que le amputaron una pierna y que la cortó el novio, porque cómo iba a andar con una patamocha. La mamá le decía, al principio ve a verlo, pobrecito, que no ves que ya después, oye, ¿y de qué van a vivir? Y nunca falta quien le entre, aunque sea por caridad o por lástima, o desprecio, que es lo mismo. Y de todas maneras se van. Y entonces uno acaba chillando con un mezcal, un tequila o lo que sea. Pero finalmente es la vida que todos llevamos. Unos por borrachos, otros por feos, otros por lo que gusten y unos por torcidos. Los renglones torcidos de Dios estamos en el universo por una u otra razón. ¿Sí? Una hija que no la quieren por gorda. Un hijo que no lo quieren por gacho y por borracho. Y si es poeta, peor, un escritor, ¿de qué te va a mantener? Necesitas un contador, pues carajo, si no ustedes pregúntense. Y no, la verdad es que existen estereotipos y todos estamos en la frontera entre lo normal y lo anormal, pero ¿qué es lo normal? Cuando yo vivía en el internado nos iban a ver los normales, como si fuéramos changos de Chapultepec. Y todas las posadas nos llevaban regalos, ropa y nos encantaban las posadas. Porque además era la época en que las chicas iban de minifalda. Y para nosotros ver chicas monstruosas de piernas, de verdad, no de estas, pues era otro punto. Pero lo normal éramos nosotros, ¿eh? Lo normal era nosotros, nunca veíamos gente normal. Los sordos creen que todo el mundo habla acerca de ellos, como no oyen y ven corridos y dicen, ese está hablando mal de mí. Ustedes mejor que yo los conocen, son medio paranoicos a veces. Los ciegos, pues ya conoció Ojitos de Huevo Cristina, pero no es el único. Uno me decía, es que de verdad, bueno, duelo el amor, dije, cabrón, no sé cómo se huele. Pues se huele, de verdad. Uno no sabe lo que es el olor y el tacto, pero toca y huele y verás qué bella es la vida. Dije, no, pues nunca la he visto así. Bueno, nunca la he sentido así, porque ver es crucial para mí. Cada quien tiene su modo de acercarse a la vida. Entonces parece ser que el concepto de discapacidad nos presiona más que el concepto de felicidad y de éxito, en el mejor de los sentidos, no el éxito neoliberal y gran burgués, de ya la hiciste como el tío Richie, porque tienes un chorro de lana. Digo Richie Salinas Pliego. En realidad, el problema es cómo agarramos la vida por los cuernos y le damos por donde se puede. No es albur, es en serio. A la vida hay que agarrarla por donde se debe y darle por donde se debe. Porque para eso es la vida, si no, ¿para qué la queremos? Por lo demás, el concepto de discapacidad, estuve en una reunión en Washington de la OEA, a propósito de una reunión de expertos para definir discapacidad. El único país que mandó una persona con discapacidad fue Estados Unidos y negra. Se me hizo curioso. Los demás países mandaron al hijo del compadre de Miguel y yo iba por México. Y no porque me haya mandado el presidente Cedillo, fue porque me le monté a Eliseo Fajardo, que era el comisionado. Llegando ahí dijeron, discapacidad somos tal, dijo la negra, somos mi buena peregrinación. Yo no soy persona con discapacidad. Y se me quedó viendo, entonces, ¿qué tienes? Una deficiencia física. No tengo discapacidad, que estoy aquí sentado como experto junto a ti. Discapacitados son los que no pudieron venir, porque no tienen por qué. El concepto de discapacidad es una construcción discursiva, histórica y social que uno se traga, porque en el fondo uno no tiene discapacidad, lo que tiene es la creencia de que su limitación es una discapacidad,
Pero este sujeto se subió a la escalera, muy a pesar de que le dije, ¿por qué no usaste la escalera? Pues sí. Y nada, se me quedó viendo como diciendo, tú porque no puedes, pero yo sí puedo. No me lo dijo. Pero poco le faltó para decírmelo. Tú no puedes, yo sí. En el fondo el problema es la actitud ante la vida. Y la actitud es la fundamental. Ella se puede venir en una depresión abajo porque la cortó un novio y se acabó su vida. Y se discapacita por una puerca depresión. Y no hemos visto los trastornos de salud mental, que los clínicos lo ven mejor que uno. Y que también son inventos culturales e históricos o discursivos, dijera el buen Lacan. Hay que encontrar el significado detrás de ese significante que nos engaña, que nos envuelve como telaraña y nos hace la trampa de creer. Este no está discapacitado. Está medio loco a veces porque necesita enamorarse otra vez. Y Cristina se enamora cada 8 días y se desenamora cada 15. Pero así es la vida. Así es la vida de verdad. Y uno sueña. Yo ya estoy cerca de los 70 años, me falta poco. No mucho, pero tampoco. Pero hubo una época en que vivir 70 años era mucho. Yo espero vivir más de 80. No sé qué edad tenga nuestro colega el señor que está atrás, pero 83. Decía Ernesto Che Guevara, cuando la muerte venga, bienvenida sea, mientras que me espere sentada. Lo decía Don Goyo, mi padre. Estaba sentada ahí la cabrona y le dije, no es mi hora. ¿Y qué te dijo? Estaba en delirio de hospitalario. Dice, se fue. Pero entonces no te mueres. No, no me muero. Eso le dije a los médicos. Y los médicos me dijeron, están igual de locos usted y su papá. Pues no se murió. Eso fue en el 97 probablemente. En el 2000 le dije, ¿qué? ¿Nos echamos otros 10 años, Don Goyo? Y me dijo, ya no. Un buen día me habló mi hermana y me dijo, ¿qué crees? Mi papá se murió. ¿Cómo? Sí, me dijo, tengo mucho sueño, ya me voy a dormir, hija de la chingada. Cerró los ojos y se murió. Le digo, la muerte de los justos. ¿Quién no quisiera morir así? Pero después de los 80, 90, no antes. Porque antes no vale la pena morirse, ¿para qué si todavía la vida es bella? Yo aquí le paro porque el asunto de la discapacidad es puro mito. En realidad lo que necesitamos es agarrarle amor a la vida y mandar al carajo la tanatología que no sirve, aunque Nápoles diga que sí, porque no hay que prepararse para bien morir, hay que prepararse para bien vivir, porque la muerte viene solita. Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere agregar? ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere agregar? ¿Quieres agregar? Liz. Bueno, me hizo reflexionar el profesor Enrique porque pues sí, la discapacidad es algo que está en nuestra mente de todos. Realmente pues yo no me siento con discapacidad, así que únicamente lo que no puedo hacer es moverme actualmente. Pero si yo, mi vecino decía, si tú tuvieras bien tus piernas, tú ya estarías en Europa, o tú ya estarías en Francia, decía. Y la verdad es que sí. Si yo no tuviera este impedimento físico, yo estaría con un doctorado en Europa, ayudando como altruista a niños, no sé, la verdad que estuviera haciendo tal vez si estuviera de compras en algún mall de algún país. Pero me siento satisfecha con lo que sé, con lo que he logrado, porque no cualquiera estudiar la carrera tenga o no una discapacidad, no cualquiera se chinga durante los días para lograr lo que quiere, o sea, y yo con el perdón de la palabra, pero yo le voy a callar la boca hasta mi familia. Muchas gracias. Gracias.
sí haría la réplica. No, profe, ¿cómo cree que es un mito la discapacidad? Pregúntele a todos los compañeros. No, lo entiendo. Es una broma. Pero, sí comprendo esta parte de tomar la vida por los cuernos. Y yo sí discreparía un poquito de Cristina. Y de donde se pueda. Pero sí discreparía un poquito de Cristina porque yo siento, sin el afán de romantizar, pero la discapacidad de alguna manera, o por lo menos personalmente, me dio cierta dirección hacia la vida. Muy probablemente, si ya soy borracho ahorita, si no tuviera discapacidad sería más. Y muy probablemente no tendría, porque la discapacidad, en búsqueda de la estructura que no tienes en el espacio en el que nos desarrollamos, no existe estructura. Al contrario, siempre son problemas, son barreras. Entonces tienes que estructurar tú mismo y a partir de ahí empezar a construir, a partir de ahí empezar a decir, bueno, pues voy a estudiar una carrera, o bueno, voy a dirigir mi vida por aquí. Entonces, sin el afán de romantizar la discapacidad, porque yo no digo que no es un mito y aparte es de las cosas más complicadas que existen, de alguna manera sí te da una, sin un propósito, estructura. Entonces, de alguna manera, la discapacidad ahí está y tenemos que aprender a vivir con ella y afrontarla. No queda más, no queda de otra. No se nos va a quitar, desgraciadamente o afortunadamente. Entonces, pues vivir con ella, aceptarla y a partir de ahí construir pues lo que viene y esos cambios. Yo considero, esa sería mi réplica. Nada más por joder al prójimo. Y no regresando a Lacan, que no es precisamente de mis favoritos. El problema es semiótico en el fondo. Estamos reduciendo el concepto de discapacidad, alteración de la capacidad, con el concepto de deficiencia. Tú tienes una deficiencia física. Tú eres bailarina de ballet. Estás discapacitada para el ballet. ¿De verdad? Tú eres buen orador, así como para concursos de oratoria, etc. Es discapacitado en oratoria. Es decir, el término capacidad es un término psicológico de la época de la psicología de las facultades mentales. ¿Tú tienes capacidad para emborracharte ahora? Sí. Probablemente serías más borracho, dijiste. Pero yo estoy seguro de algo. Si no hubiera tenido esto, no sería lo que soy. Porque gracias a ello asumí una estructura compensatoria. Yo no sabía, por ejemplo, que José Carlos Mariátegui, uno de los escritores más importantes que ha dado el Perú, aunque Mario Vargas Llosa haya dicho que él era el más importante del mundo, de la historia del Perú, le contesté y le dije, vivo, porque José María Arguedas y César Vallejo, pero no eran escritores. Es que Vallejo era poeta y Arguedas era algo así como campesinado, indigenista. No, pues está buena tu división. En el fondo es que tú no eres capaz de leer y escribir en quechua o aymara. Arguedas sí. El término capacidad es un término que deriva de la ley del trabajo, que aparece como incapacidad laboral, y se la daban al que por un accidente ya no podía trabajar. De ahí se desplazó de incapacidad a discapacidad, pero no se tradujo discapacidad hacia los sordos, por ejemplo, ni discapacidad hacia la depresión o la esquizofrenia, porque esos eran trastornos mentales, y eso ya era otro feudo, el feudo de los psiquiatras. Sí, tú tienes una deficiencia física adquirida, yo también adquirida, pero antes del año de nacido, es decir, llevo toda la vida así. Esa discapacidad o esa deficiencia física no es discapacitante como lo era hace 50 años hoy. Hace 50 años la mayoría de los que nos dio polio se murieron.
exceptuando el presidente de Estados Unidos, Delano Roosevelt, que le dio polio y nunca se dejaba retratar, porque ni modo que se retratara con Stalin él en silla de ruedas y Stalin de pie, pero eran grillas políticas. En el fondo, Cristina tiene una deficiencia como la tuvo Gabriela Bremer. Pero Gabriela Bremer se lo dijo a muchos, yo tengo mucha lana y mis papás también. Cristina no, está sufriendo por una silla de ruedas motorizada. ¿Sí? Pero en el fondo hay gente que no sale de su casa en el campo porque no tiene las condiciones para. Entonces la discapacidad no está en la deficiencia, está en la interacción esta con el entorno. Y tú tienes el privilegio de tener una santa madre como la que está hasta atrás, no sé qué tan santa sea, esa es otra historia, que tú mejor que yo se sabe. Pero en el fondo, ella se la ha jugado contigo. Y creo que tienes un hermano, si mi memoria no me falla. Y tuviste una novia que tuvo sus momentos también, que conocí, pero tuviste otra que te mandó al carajo también. Entonces, la vida es así. En el fondo digo que es un mito la discapacidad, porque el problema no es que tú portes la discapacidad o tu mamá, como me decía una mamá, es que yo soy una mamá Angelman. ¿Por qué? Porque tengo un hijo con síndrome de Angelman. Ah, bueno, que lo tenga su hijo no quiere decir que lo tenga. El problema es cómo en esa interacción madre-hijo, porque aunque no lo creas, ella, antes de cumplir el año de edad, no era capaz de pensar las cochinadas que piensa hoy. ¿O sí? No era capaz de moverse sola, la tenían que cargar, vestir, cambiar los pañales, darle de comer, es decir, de las infancias más inútiles es la humana, la más clara, depende de otro para sobrevivir. Sin embargo, estamos liquidados con o sin discapacidad. Por fortuna nos vamos independizando y vamos reconociendo que el del espejo y yo no somos el mismo. Ahora imagínate dos gemelos idénticos. Ah, cabrón, somos dos igualitos. Y el espejo también, ¿cómo se van diferenciando? Es un problema en el fondo de reconocer que a veces nos tragamos los arquetipos ideológicos. Vale el conceptejo que no le gusta acá, camarada, el conceptejo de Jung, el de arquetipo, pero son estereotipos sociales. Tú tienes discapacidad, madre, tú tienes una deficiencia física, la cual te impone ciertas restricciones, sí. Y culturalmente la gente cree que estás peor de lo que estás. También es cierto, muchos niños le preguntan a su papá, señor, papá, ¿por qué ese señor camina así? Y el papá le da una patada y le dice, cállate, que no ves que está enfermito. ¿Cuántas veces te han dicho enfermito? Ah, pues joder, no te vas a pelear toda la vida por eso. Porque si no te tragas el estereotipo de las creencias de la gente. El problema es cómo aprende uno. El primer psicoanalista que corrió la Asociación Psicoanalítica de Viena, Alfred Adler, tenía raquitismo. Boris Cyrulnik, que creó el concepto de resiliencia, vivió en un campo de concentración. Víctor Frankl, ya ni lo menciono, es conocidísimo. Otro que vivió en un campo de concentración y habla de la noción de sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene? Así como estás, porque además no puedes de otra. Y es cierto lo que dices, que vale la pena que lo reflexione bien Cristina. Si no tuviera lo que tiene, tal vez no haría todo lo que dijo que haría. Porque al no tener dicha experiencia, tendría otras experiencias. Pero eso no importa. Lo que importa es que lo que tenemos aquí es lo que tenemos, es lo nuestro. Se puede ligar a los ojitos de huevo, total nivel. Está casado. Ah, ya lo sé, pero olvídate, si es falso verdadero. Es un problema de que tú te creas lo que tú te debes creer, no yo. Gracias. Y me callo, si no, no me callo. Gracias, Andrés. ¿Alguna pregunta o comentario? Piedad. ¿Sí? Sí, gracias. A ver. Levanta, yo sé que sí. Bueno,
espacio, orgullosa por supuesto de mi hijo, aunque no es la idea y él no es mucho de esto, de que yo venga y hable. Pero bueno, sí estoy de acuerdo con usted, o sea, todos tenemos, entendiendo sus palabras y usted se me hace una persona muy letrada y con experiencia en muchas cosas en este sentido. Sí entiendo, o sea, la capacidad está mal llamada esta discapacidad, ¿no? Entendiéndola en los términos que usted los explicó. Y definitivamente a lo largo de la vida uno conoce personas sin discapacidad, en el término que ustedes, o que se manifiesta esta discapacidad, y que no son competentes, que no pueden ejercer un trabajo, que no pueden relacionarse incluso con su familia, y eso también puede ser motivo de llamarle discapacidad, ¿no? Entonces quizá la idea ahí sería muy bueno que se escribiera acerca de eso y de buscar un término diferente. Igual, y lo he platicado con Mike, el símbolo que ustedes tienen de la silla, pues creo que es errónea, o sea, porque la discapacidad va más allá, como ustedes lo explican, no los sordos, los mudos. Entonces, todo eso es importante y considero que si bien es muy complicado, y decía el compañero, es una utopía, pues bueno, hay que hacer y llegar hasta donde se pueda con esta clase de ejercicios y con lo que uno puede ir más allá, ¿no? Apenas, ahorita estoy colaborando en la Secretaría de Turismo y Cultura, y con motivo de que Miguel pues cuestionó a la Secretaría sobre, hicieron un festival del Día de Muertos, celebrando 30 años de esta festividad en el estado, y Miguel pues siempre es muy curioso, ya está cuestionando, y cuestionó a la Secretaría sobre eso, que iban a haber muchos grupos, iba a haber muchas actividades, y dónde estaba el espacio para las personas que requieren un lugar especial para esas actividades. Y a raíz de eso se logró que se hiciera un espacio especial, lógicamente todo al vapor, rápido, porque él presentó el escrito 2 o 3 días antes de que empezara esto y todo lo hicieron. Sin embargo, eso me da lugar a que sí se pueden lograr cambios. A lo mejor por el temor político de que no se hable del gobierno, etcétera, pero pues hay que aprovechar ese miedo que también se tiene y siempre cuestionar sobre todo, ¿no? Y estar al pendiente de que se tomen medidas para dar espacios especiales y no llamándolos con lástima, sino porque lo requieren. O sea, hay frases y hay imágenes que nos reflejan que no por el hecho de tomar medidas lo veamos, las personas que tengan esa deficiencia física, como una palabra de lástima. No, es simplemente que se requiere y el gobierno está obligado a hacerlo. Pero si no lo manejamos, si no lo exigimos, si no lo pedimos, si no estamos ahí para pedirlo y que se haga en la magnitud que se haga, lógicamente todo crece, ¿no? No nacemos grandes, ni una planta nace así, todo nace con pequeños trozos y hay que hacerlo. Entonces, creo que estos espacios son importantes, quizá también buscar los espacios del gobierno, no sé, los teatros, todo eso es importante. Y hay, pero es cuestión de solicitarlo y de estar ahí vigentes, porque no será, estoy en el área donde se concentran las actividades culturales del Estado y hay una oficina especial para esos grupos, pero yo nunca he visto que se solicite o que se cuestionen las actividades que se hacen. Y yo creo que sería importante. Quizás estoy hablando en contra de mi propio patrón, pero no es así, a lo mejor y también hay que ser visibles y
explique. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Cisne clásico, bien. ¿Alguien más? Opinión, comentario. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y a ustedes por escucharnos.